Que Dios les guarde grandemente. Mi nombre es Santiago Martínez, soy misionero de la Cruz Blanca. Yo quisiera decir algo en relación con la Iglesia. A decir verdad, las personas que nos identificamos cómo es la Iglesia, también pues cómo tiene que ser nuestro comportamiento, que eso es lo importante. Si tenemos en cuenta lo que dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 en adelante. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacia sobre todas las cosas, y rogó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar consigo todas las cosas, en Él pacificando con la sangre de su cruz así las de la tierra como las del cielo. Aquí vemos, pues, por medio de Jesucristo, Dios hizo todas esas cosas. O sea que aquí, Él es la cabeza de la Iglesia. Nosotros somos miembros de esa Iglesia. Pero para ser miembros de esa Iglesia, tenemos que seguir su Evangelio. Nosotros tenemos que entenderlo así, que tenemos que depender de Jesucristo. Hoy los moradores que estamos en esta tierra tendrían que apercibirse del contenido de lo que dice aquí. Jesucristo es la respuesta para este mundo tan confundido, tan atribulado, que no sabemos dónde van muchas personas. Y el ser humano, a decir verdad, desconoce el plan de Dios y también desconoce los humanos de esta tierra por qué nos encontramos aquí y para qué. Nosotros tendríamos que entender que estamos aquí por voluntad de Dios. Si yo estoy aquí por voluntad de Dios, se entiende que Dios me tiene aquí, ¿para qué? Seguir el Evangelio de Jesucristo, tal como lo encontramos en los Evangelios. De esa forma nos ponemos en camino de la salvación. La Iglesia, los que pertenecemos a la Iglesia, lo tenemos que entender así. Tenemos que empezar por Jesucristo. La Iglesia no es un invento de los humanos. Teniendo en cuenta lo que hemos recitado aquí, por medio de Jesucristo, Él encabeza la Iglesia de Jesucristo. Una cosa es ser de una religión, pertenecer a una religión o a un partido político. Otra cosa es ser de la Iglesia de Cristo. Los moradores que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Pero aquí, verdad, son pocas las personas que lo entienden así. Por eso es importante
que los humanos que estamos en esta tierra nos apercibamos de su palabra, para que nosotros se dé el cambio, el renacer, la transformación, y seamos de la iglesia que encabeza a Cristo. Dios quiere que nosotros lo entendamos así, que pertenezcamos a su iglesia, pero a decir verdad, no es fácil permanecer en la iglesia de Cristo. Si fuese fácil, habría muchos seguidores. En la actualidad son pocas las personas que siguen a Cristo. Para seguirlo, uno tiene que tratar de imitar a Cristo. Algunas personas aquí en esta tierra imitan a los artistas, a los políticos, a no sé quién. A mí mi fe me compromete a imitar a Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando se refiere a los corintios, 1 Corintios 11:1, él estaba muy claro. Él dice así: ser imitador de mí como yo de Cristo. Nosotros los humanos que estamos aquí lo tendríamos que entender así. Pero decir verdad, son pocas las personas que lo entienden, porque en ellas predominan sus pensamientos, sus ideas, sus determinaciones, su fe. Mi fe tiene que estar arraigada en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Si entendemos lo que dice en Romanos 1:16, dice así el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el que transforma, cambia a la persona. Para mi entender, las religiones, los argumentos de los humanos confunden. Por eso el apóstol Pablo, él estaba muy claro. Una cosa son las religiones, otra cosa es el Evangelio. Y hoy los moradores que estamos en esta tierra, sean del partido que sean, de la religión que sean, la creencia que tengan, tendrían que llegar a esa conclusión. Yo entiendo que hoy una multitud de personas no saben a dónde van. Y en algunos casos los humanos creen más a los humanos, a los políticos, a los otros, a las religiones, más que a Dios. Negativo. ¿Y qué hacen algunos partidos políticos en todo el mundo? Se enfrentan. Dios no quiere que yo me enfrente con nadie. El Evangelio de Jesucristo es paz, es armonía, es comportamiento. En Filipenses 2, del 2 al 4 dice que todos tengan el mismo sentir. Ojalá que eso fuese una realidad. En el Salmo 133 dice así: gustad y ved qué bueno es que estén los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. El salmista estaba muy claro. Nosotros los creyentes tenemos que estar también claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Aquí en la Biblia tenemos el modo de vida para seguir. Pero muchas veces el ser humano no le da crédito a la palabra de Dios. Y por eso una multitud no saben a dónde van, pendientes de lo material. Lo consigan o no lo consigan. De la gloria de esta tierra, de los proyectos. Negativo. Por eso nosotros tenemos que estar muy claros cómo debe ser nuestro comportamiento,
Para eso es importante que en los humanos haya voluntad de escudriñar las Escrituras, de escuchar la palabra de Dios. Eso tendría que ser primordial en los humanos. Que hubiese deseo, ese interés de investigar la palabra de Dios, para que sepa cómo se debe de comportar. Dios permite todo, pero el comportamiento que estamos muchas veces adoptando no es el comportamiento que Dios quiere. Dios ha dejado un modo de vida, unas normas, su palabra, para que el ser humano se dirija por eso. No por la sabiduría que viene del mundo, por la sabiduría que viene de Dios. Para conseguirla tenemos que tener en cuenta lo que dice en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4-5. Dice así: porque la sabiduría de Dios no entrará en alma maliciosa, ni en cuerpo esclavo del pecado. Ahí está la respuesta. Eso y los humanos lo tendríamos que entender, que nosotros hubiese interés de conocer esa sabiduría, cuál es la voluntad de Dios. Por eso nosotros, a decir verdad, casi todo el tiempo estamos contradiciendo la palabra de Dios. Se ve que no nos dice nada. En cambio, la propaganda, que al ser humano lo distancia de Dios, el ser humano le da mucha importancia. Esa es la actitud de muchas personas en esta tierra. No saben a dónde van. Jesucristo dice: yo soy camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo 6. ¿Cómo era el comportamiento de Jesucristo? Él no perdía el tiempo en los proyectos, en las inmundicias, en las vanidades, en la corrupción. Por eso nosotros nos tenemos que fijar cómo fue su comportamiento, qué hacía durante el día. Sanaba, liberaba, enseñaba, predicaba, practicaba la caridad y por la noche orar. Nosotros los humanos tendríamos que llegar a esa conclusión. Que para nosotros el mayor deseo, lo más importante, fuese agradar a Dios. Yo quedaría conforme si esa idea permaneciese en los humanos. A decir verdad, son pocas las personas que lo entienden así. El ser humano se deja llevar por los pensamientos de los humanos. Yo me tengo que dejar llevar por la palabra de Dios, para que me hice el cambio, la transformación, el renacer, para que sea propiedad de Jesucristo. Para mi entender, esa es la iglesia de Jesucristo. Que para ella lo más importante es depender de Jesucristo. Nosotros los que estamos en esta tierra tenemos que llegar a esa conclusión. Pero en el ser humano no siempre hay interés en cambiar su vida. Se conforma con lo que el mundo le ofrece. Pasajero y engañoso. Jesucristo nos ofrece la paz, la armonía, el comportamiento y la salvación. A decir verdad, esta es mi creencia, el ser humano no está muy claro acerca de la salvación. De hecho, son pocas las personas
que se preparan para la salvación. El ser humano le da más importancia a la universidad, a los proyectos, a lo que el mundo le ofrece, más que Dios. Pero este mundo nos ofrece todo eso, lo material, pero nos ofrece la salvación. Si hoy los moradores de esta tierra, los políticos, los que laboran en la NASA, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, otras organizaciones, tendrían que llegar a esa conclusión: depender de Dios. Ellos con su buena voluntad, pero desconocen los planes de Dios y se dejan llevar por sus razonamientos, pero no siempre consiguen lo que se proponen. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser mi comportamiento delante de Dios. Que yo me deje persuadir por la palabra de Dios. Que ni haya voluntad de vivirla. Eso y los moradores que estamos en esta tierra tendríamos que llegar a esa conclusión. Pero sí, verdad, son pocas las personas que lo entienden así. Por eso los humanos muchas veces van así como un barco a la deriva. Jesucristo es la respuesta. Que nosotros haya voluntad de seguir el Evangelio. Pero a decir verdad, todas las personas que estamos en esta tierra no lo entendemos así. Cada uno va a su forma de ser, como él quiere, despreciando la palabra de Dios. Por eso los que estamos en esta tierra, los humanos, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios. Cuando todos los moradores que estamos en esta tierra haya voluntad de escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, van a sobrar muchas veces los policías, los jueces y las cárceles. Eso y los entendidos de esta tierra, los catedráticos, los profesores, los periodistas, los políticos, los otros, tendrían que entenderlo así. Pero sí, verdad, son pocas las personas que lo entienden así. Porque en el ser humano predomina su lógica. Dios lo permite. Por eso nosotros tenemos que estar claros en apercibirnos de la palabra de Dios. Y entonces nos pondremos en camino de la salvación. Pero es verdad, todas las personas que estamos en esta tierra no le damos crédito a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros lo entendamos, que entonces haya voluntad de escuchar su palabra. Y cuando los que estamos aquí en esta tierra procedamos en esa forma, entonces, si nosotros hay voluntad de servir a Dios, Dios va a derramar bendiciones, porque Dios tiene mucho para derramar. En una parte dice en la Biblia, el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y en otra parte dice, el que siembra viento, recoge tempestades. Oseas capítulo 8, versículo 7. En Eclesiastés 12:1 dice así, acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días aciagos y digas, no tengo contentamiento. Mi conclusión es esta. La juventud y en sí toda la vida es para que uno se la dedique a Dios.
El ser humano no lo entiende así. Entiende que esta vida es para vivirla, que se den sus proyectos, disfrutar. Para mí el proyecto más grande es escuchar la palabra de Dios, vivir como Dios quiere, servirle a Dios, amarle a Él, cumplir una misión, dar fruto, adorarle a Dios. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. La iglesia que es Jesucristo encabeza, los que siguen la iglesia, los miembros de la iglesia, lo tienen que entender. En las primeras comunidades ellos estaban muy claros. Ellos tenían todo en común. No había necesidades. Ellos repartían todo a los pobres. Hoy, ¿cuántas son las necesidades dentro de la iglesia? Y sobre todo, esa necesidad es la falta de la palabra de Dios, que muchas personas por sí la están rechazando. Nosotros los creyentes o no creyentes, los moradores de esta tierra, tendríamos que entenderlo todo eso. Pero todas las personas no lo entienden. Dios quiere que yo escuche su palabra, que para mí sea importante, para que yo cambie, para que salga de mi vida en desacuerdo con la voluntad de Dios. Al ser humano muchas veces lo que está en relación con Dios no le dice mucho. Se conforma con lo de esta tierra. Por eso es importante que nosotros tengamos sed de escuchar la palabra de Dios, para que nosotros cambiemos y seamos dichosos. Por eso, a decir verdad, el ser humano le falta la información. También es cierto que muchas personas están rechazando la palabra de Dios. No les dice nada. Lo que el mundo les ofrece, los proyectos, la gloria de esta tierra, las inmundicias que nos faltan. Y a la gente con las inmundicias, todo eso lo están distanciando de Dios. Y muchas de esas personas que están involucradas en todo eso, lo justifican. Dios lo permite, pero esas personas son responsables delante de Dios de su comportamiento. Por eso el ser humano, a decir verdad, no es inocente delante de Dios. Porque Dios ha dejado su palabra. Aquella persona que la está rechazando no está en camino de la salvación. Es importante escucharla, creerla y vivirla. Pero los humanos, como Dios respeta nuestra libertad, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, con mis pensamientos, pero yo soy responsable delante de Dios de mi comportamiento. Dios quiere que nosotros lo entendamos, que vivamos de acuerdo con su palabra. Dios espera tal comportamiento de nosotros. Por eso es importante que nosotros queramos escuchar su palabra y llevarla a la práctica. Si tenemos en cuenta lo que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí vemos que con ese consuelo que Dios nos da, nosotros podemos consolar a otras personas. Yo voy a decir verdad, hay muchas personas que necesitan el consuelo de Dios. También es importante que estas personas crean en Dios y se reconcilien con Dios. Y entonces van a salir de su tribulación. Hoy en este mundo, por donde quiera que vayamos, hay mucha tribulación. En algunos casos, esa tribulación es producto de nuestro comportamiento. Porque Dios ha dejado un modo de vida y el ser humano no lo vive, tiene comportamiento que no procede de Dios y Dios lo permite. Si tenemos en cuenta lo que dice en Oseas 8:7, el que siembra vientos recoge tempestades. Nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero el ser humano, ignorando la palabra de Dios, vive lo que quiere, hace lo que quiere, se distancia de Dios. Y por eso no se siente conforme a sí mismo. Nosotros tenemos que ser conformes en nuestra vida. Hoy muchas personas están atribuladas, confundidas. Para esas criaturas hay una respuesta. Si creen en Jesucristo, si le abren las puertas de su corazón, que el primer lugar en su vida lo ocupe Dios. Dios no se complace en el sufrimiento del ser humano. Pero el ser humano, dejándose llevar por sus pensamientos, con su rechazo hacia Dios, desemboca en el sufrimiento. Algunas personas ahora en la actualidad están planificando el suicidio. Si esas personas lo llegan a consumar, se van a condenar. Esto y los periodistas, los políticos, los otros, los catedráticos, tendrían que entender. Esas criaturas necesitan también escuchar la palabra de Dios. Porque ellos están aquí por voluntad de Dios. Y Dios quiere que tengan comportamiento, que todos los humanos que estamos en esta tierra tengamos comportamiento. Pero a decir verdad, ellos pues rechazan la palabra de Dios, rechazan su voluntad. No quieren tener contacto con la realidad. La realidad, la verdad es Cristo. Los moradores que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Que nosotros haya voluntad de escuchar su palabra, de vivirla. Que vivamos en la forma que Dios ha determinado. Por eso el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Dios quiere que el ser humano se ponga en camino de la salvación. Pero esto a todas las personas que estamos en esta tierra no les dice mucho. Algunas lo entienden, otras no lo entienden. Dios quiere que nosotros escuchemos, que vivamos de acuerdo con la palabra de Dios.
Que Dios les guarde grandemente.